pues bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Como ya mencionamos, la plática de hoy es sobre las aves de Querétaro. Y bueno, cuando yo estaba preparando el tema, pues me di cuenta de que puede ser un tema bastante amplio. Pero lo último que quiero es aburrirlos, entonces esta plática la estructuré en 3 temas principales. Primero es hablar de las aves de Querétaro en términos de la riqueza de especies. Después voy a hablar un poco de los sitios que son importantes en el estado y en la ciudad para la conservación de las aves, y al final voy a hablar de una manera muy breve de la identificación de aves, por si es que alguno de ustedes está interesado en incursionar en el maravilloso mundo de observar aves. Y bueno, pues ya, sin más, voy a comenzar hablando pues de qué son las aves y de por qué son importantes. Creo que todos sabemos identificar un ave cuando la tenemos enfrente, porque son animales muy particulares, muy diferentes al resto de los animales. Son muy llamativos, por lo general son muy ruidosos, vienen en todos los tamaños, todos los colores, todas las formas. Y hay muchas formas en que podemos definir a un ave, pero creo que la forma más directa es que cuando decimos aves, estamos hablando de una clase taxonómica, es decir, que son todo un conjunto de especies que tienen características en común que los agrupan hasta esta jerarquía de clase taxonómica. Y esas características de las que hablo son algunas muy evidentes. La primera es que pues, están cubiertos de plumas, tienen un pico, se reproducen de forma ovípara, es decir, ponen huevos. Y hay otras características que tal vez no son tan evidentes, pero en general las aves están especializadas tanto estructuralmente como metabólicamente para volar. Incluso aunque hay muchas especies que no vuelan, sus cuerpos, sus esqueletos, la forma en que respiran, la forma en que digieren, todo está especializado para que vuelen. Y otra precisión que me gusta hacer, porque pues sirve para poner en contexto al grupo, es que todas las aves que viven en la actualidad comparten una serie de ancestros que pertenecen a una rama de los dinosaurios conocido como los terópodos. Es decir, las aves son dinosaurios terópodos. Y pues me gusta hacer esta precisión porque lo hace más interesante, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta importante es, pues, ¿por qué nos importan las aves? ¿Por qué les estamos dedicando una charla y específicamente a este grupo y no a otros? Y bueno, creo que se resumen tres puntos básicos. Primero es que las aves, como les dije, vienen en todas las formas y los tamaños, y por lo tanto realizan muchas actividades diferentes y estas se traducen en servicios ecosistémicos. Las aves polinizan, dispersan semillas, controlan plagas y otros, por ejemplo, limpian los cadáveres en el caso de las carroñeras y muchas otras actividades más. Entonces, nos proveen de estos servicios ecosistémicos. Pero otra cosa muy importante de las aves es que, como ya dije, pues son muy vistosas, son muy ruidosas, son fáciles de ver. Entonces, si ustedes se propusieran un día salir a hacer un paseo a cualquier ecosistema, a un bosque, a una playa o incluso al parque más cercano de su casa, si se propusieran ir y se pusieran el objetivo de obtener una lista de todos los tipos de animales que puedan ver, es decir, una lista de mamíferos, una lista de reptiles, una lista de aves, la verdad es que con suerte podrían ver quizá 2 o 3 mamíferos, tal vez 3, 4 reptiles, pero sin mayor problema les juro que pueden obtener una lista de 20 hasta 30 aves en un paseo cualquiera. Y esto es porque justo son muy visuales. Entonces, además son muy abundantes y muy diversas, entonces fácilmente podemos obtener información de ellas, a diferencia de otros grupos que son más difíciles de detectar y de muestrear. A esto se le suma que las aves son bastante sensibles a cualquier cambio en sus hábitats y por lo tanto justo monitorearlas nos da mucha información respecto a la salud en general de los ecosistemas. Entonces, estas 3 cosas sumadas me parece que resume muy bien por qué son importantes como grupo. Y bueno, ahora sí, ya voy a empezar a entrar un poco más en el tema de la plática, que son las aves de Querétaro, pero para hablar de Querétaro primero tengo que hablar de México, y estoy a punto de decir una de las frases favoritas de los biólogos mexicanos, y esa frase es que México es un país megadiverso.
¿A qué se refiere que México es un país megadiverso? Pues quiere decir que en la extensión de nuestro país tenemos un porcentaje muy importante de las especies mundiales, no solo de aves, de todo, de plantas, de insectos, de peces. Nuestro país es riquísimo en todo tipo de seres vivos, pero habría que preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos esa suerte de compartir tantas especies en nuestro país? Y una de las explicaciones que más me gustan es que México tiene una posición privilegiada en el globo terráqueo, porque justo donde está México se encuentran dos mundos, que son dos grandes regiones biogeográficas, que son la región neártica y la región neotropical. La región neártica abarca pues Estados Unidos, Canadá, y la región neotropical todo Centroamérica y Sudamérica. Cada una de estas regiones tiene una historia evolutiva independiente, tiene ciertas condiciones geológicas, climáticas, y por lo tanto las especies que albergan son muy propias de cada una de estas regiones. Pero aquí en nuestro país podemos encontrar miembros de ambas. Es decir, podemos ir a Baja California y encontrarnos especies neárticas, y sin salir del país podemos ir a Chiapas y encontrarnos especies neotropicales. Y otra cosa muy interesante es que justo donde chocan o se sobrelapan estas dos regiones, se forma algo que se conoce como la zona de transición mexicana. Entonces aquí en la zona de transición mexicana hay como miembros de ambos lados, pero al mismo tiempo como que se forma como una combinación muy particular de especies, y por lo tanto los ecosistemas que hay en esa parte, en esa zona de transición, son únicos, o sea, como que no son ni de aquí ni de allá, son especiales, son justo donde se intersectan las dos. Y otra cosa que hace a México megadiverso es que tiene un relieve muy caprichoso, no es plano como se observa aquí en el mapa, sino que tenemos sierras, tenemos volcanes, tenemos llanuras, y todos esos cambios orográficos, geológicos, generan que haya un montón de hábitats, a veces unos muy cerca de los otros, pero cada uno es diferente y por lo tanto pueden albergar a diferentes especies. Y esto se traduce ya en números a que tenemos el 11º lugar en riqueza de aves. Esto es porque tenemos entre 1.123 y 1.500 especies de aves. La diferencia, yo sé que es muy grande la diferencia entre esos números, pero depende ahora sí que del autor y del tipo de clasificación que usemos, pero más o menos en eso andamos en términos de especies, y eso representa el 11% de las especies del mundo. En el mundo hay aproximadamente 10.500 especies de aves. Y justo aquí está esta gráfica, que sé que se ve un poco borrosa, pero les juro que así estaba en el artículo original. Y pues aquí está México, justo en el 11º lugar, pero algo que quiero que observen es la barra negra de esta gráfica. La barra negra representa las especies que son endémicas. Las especies endémicas son aquellas que solo podemos encontrar en un lugar en particular, en este caso dentro del país, y no se encuentran en ningún otro lado del mundo. Y en ese sentido, en endemismos, tenemos el 4º lugar. Solo nos superan en endemismos Australia, Indonesia y Brasil. Así que, pues eso le da un plus, ¿no?, a la riqueza mexicana. Y otra cosa que hay que precisar es que estas 1.500 especies que tenemos en el país no se distribuyen de forma uniforme en todo el país, sino que responden a un patrón de distribución. Este patrón es algo que se conserva en todo el planeta, que es que entre más cerca estás del Ecuador, mayor es la diversidad. Y como tal, en nuestro país, los estados que tienen una mayor riqueza de aves son Oaxaca, Chiapas, Veracruz y estos estados del sur. Querétaro, lamentablemente, no se encuentra en estas latitudes, pero si recuerdan a unas diapositivas atrás, justo la zona de transición mexicana se encuentra en esta parte del centro, así que en Querétaro nos toca parte de la zona de transición, y eso hace que pues haya cosas interesantes que suceden con la diversidad de aves en Querétaro, a pesar de que no tenemos tantísimas especies quizá como Oaxaca o como Chiapas. Y pues ya en términos de números, Querétaro tiene registradas de forma oficial 431 especies que se agrupan en 67 familias y a su vez se agrupan en 22 órdenes. Y aquí me gustaría señalar que la clase aves tiene alrededor de 38 órdenes, me parece. Entonces, pues 22 órdenes no es nada despreciable. Quiere decir que ustedes no tienen que salir del estado
para conocer a una muy buena parte de los órdenes de aves del mundo, ¿no? Y así como sucedía con México, en Querétaro las especies tampoco se distribuyen de forma uniforme. Y algo que pasa con Querétaro es que en nuestro estado se intersectan 3 regiones fisiográficas. Una región fisiográfica es como esta porción del territorio que tiene ciertas características de relieve y topográficas uniformes, y por lo tanto tiene una hidrología y una edafología como de alguna forma propia. Entonces hay 3 regiones fisiográficas en el estado. La primera es la Sierra Gorda, que es parte de la Sierra Madre Oriental. Esta cuenta con 347 especies, es la parte más rica del estado. Después tenemos una porción pequeña de la Mesa del Centro, que es justo como este ecosistema semidesértico, y este cuenta con 69 especies. Y después tenemos el eje neovolcánico, o la faja volcánica transmexicana, que cuenta con 271 especies, y justo es en esta zona donde se encuentra la capital. Así que más o menos esas 271 especies son las que podemos encontrar aquí cerca de la ciudad. Y pues ya en comparación con otros estados, como les decía, Querétaro no es de los más ricos son Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla. Y esta gráfica es del 2012, así que si se fijan, el número no está actualizado como el que les mostré. Aquí reportan 375 especies, pero como les mencionaba, ya tenemos 431, así que en realidad estaríamos más o menos a la par que Tamaulipas. Pero en defensa de Querétaro me gustaría decir que los estudios avifaunísticos en el estado no tienen mucho tiempo. Las primeras publicaciones sobre diversidad del estado son de 1991. Entonces, pues se podría decir que el estado no ha recibido la misma atención por parte de los investigadores como lo ha hecho los estados como Oaxaca o Veracruz, porque este tipo de estados que son pues tropicales siempre son más llamativos para los biólogos y los investigadores. Entonces, pues conforme se continúe con los estudios en nuestro estado, pues igual y podríamos ir escalando más en este ranking de estados, ¿no? Y bueno, algo que me gustaría es hablar de quiénes son estas 431 especies con las que compartimos el estado. Y una forma muy buena de clasificarlas es respecto a su estacionalidad. Aquellas aves que pasan todo su ciclo de vida en Querétaro se les considera residentes, y es una muy buena porción de las especies que tenemos, son 263 especies residentes. Otra buena porción son las especies migratorias de invierno, que son aquellas que se reproducen en latitudes más al norte, pero vienen aquí a pasar el invierno. Esas son 97 especies y son sobre todo rapaces, halcones, varias aves acuáticas como patos y playeros y muchos chipes. Una porción un poco más pequeña son las migratorias de verano. Estas son un poco más raras. Es el contrario, que las migratorias de invierno son especies que vienen aquí a reproducirse y pasan el resto del año en otras zonas. En estas pues tenemos a las conocidas golondrinas tijeretas. Ellas vienen a pasar aquí mayo y junio, se reproducen aquí. Y también a esta que está aquí en la presentación, que es Icteria virens. Tenemos 40 especies transitorias. Eso se refiere a especies que Querétaro no es su destino final, pero está en la ruta de su migración, y por lo tanto, cuando hacen ciertas paradas aquí en el estado, pues se les puede observar. También tenemos 9 visitantes ocasionales, que son especies que, como tal, no se distribuyen en Querétaro, pero pues a veces andan de vagabundas y se les puede registrar aquí en el estado. Y hay 11 especies exóticas, que son aquellas que su distribución natural no es en Querétaro y muchas veces ni siquiera en México, pero han sido introducidas ya sea de forma intencional o accidental, y ahora se encuentran establecidas ya en el estado. Y aquí podemos mencionar pues a la famosa cotorra, al gorrión europeo, a los estorninos, a las palomas domésticas, entre varios otros. Y bueno, me gustaría hablar un poco de las aves urbanas, porque son las que tenemos más a la mano, por así decirlo. Se han registrado 74 especies terrestres en la zona conurbada del estado de Querétaro y 39 especies acuáticas.
Aquí solo les pongo como algunas representativas, pero son muchas más. Y en general las aves que podemos encontrar en las urbes son de tres tipos. Son aves introducidas, que son aquellas que les menciono, que son introducidas por el hombre y por lo tanto se encuentran asociadas a los ambientes urbanos porque se ven favorecidas por la actividad humana. Y en otro aspecto también tenemos a las aves nativas, que son generalistas. Estas, o sea, sí pertenecen a los ecosistemas naturales, pero se adaptan muy bien a las condiciones de las ciudades. En este caso, pues, tenemos a la tortolita, la columbina inca, que sí es nativa, también el gorrión mexicano también es nativo, pero como son generalistas, suelen alimentarse como de cualquier cosa y pueden anidar en estructuras hechas por el hombre, pues se ven favorecidas y las encontramos en las ciudades. Y en tercer lugar, pues tenemos aves migratorias, que a veces pues no tienen de otra opción y tienen que ocupar y refugiarse en los espacios que encuentran en las ciudades. Eso es más o menos lo que podemos encontrar en cuestión de aves urbanas. Y algo que también me gustaría mencionar es que, como les comentaba, México tiene muchas especies endémicas y aquí en Querétaro contamos con 15 de ellas. Puse solo 3 ejemplos, que es el pico gordo cuello rojo, el loro tamaulipeco y la codorniz veracruzana. Estas 3 especies las podemos encontrar en el estado, casi todas en la zona de la Sierra Gorda. Y además de especies, también tenemos subespecies endémicas, es decir, que son poblaciones muy particulares de una especie con características únicas y que están de cierta forma aisladas de las otras poblaciones de la misma especie. Y puse estos 2 ejemplos, que es el Momotus momota ceruliceps y Colaptes rubiginosus aeruginosus. Otro aspecto muy importante es la categoría de riesgo que tienen nuestras especies. 32 de las especies que están en Querétaro están listadas en la norma mexicana como en alguna categoría de riesgo. Hay 3 categorías de riesgo y en orden de gravedad son en peligro de extinción, en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial. Las que están en peligro de extinción son 3, que son estas que pongo aquí, e incluye a la guacamaya verde. Las amenazadas son 8 y las sujetas a protección especial son varias otras. Y aquí de forma intencional les puse solo fotos de loros y guacamayas, es decir, citácidos, porque los citácidos son uno de los grupos de aves más vulnerables y que se encuentran casi todos en alguna de esas categorías, precisamente por el tráfico ilegal de especies. Y este es un aspecto que voy a retomar un poco más adelante. Y bueno, ya pasando al tema de los sitios de interés en el estado, me gustaría hablar de las áreas naturales protegidas con las que contamos en Querétaro. En total contamos con 17 ANPs o áreas naturales protegidas. Esto es contando todas las ANPs, tanto estatales como municipales como federales. Y 2 de las ANPs con las que contamos en el estado tienen una clasificación aparte, que son las áreas de importancia para la conservación de las aves o AICAS. Estas 2 ANPs que cuentan con esta categoría son el Zamorano y la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. Y para que un área natural tenga esta categoría de AICA, tiene que tener varios criterios. Algunos de ellos es que sean el hogar de especies que estén en alguna de las categorías de riesgo, que cuente con especies cuya distribución es restringida o que reciba poblaciones grandes de especies migratorias. Y como tal, pues la Sierra Gorda y el Zamorano cumplen con estas características. Si se fijan en el mapa que está aquí arriba, que perdón, que está un poco borroso, pero pues una buena parte del estado está protegido, esto es principalmente por la Sierra Gorda, que ocupa casi 1/3 de nuestro territorio, pero hay algunos problemas en cuanto a las ANPs con las que contamos en el estado. Si se fijan en la parte del centro del mapa, que es justo toda la zona del semidesierto queretano, pues creo que solo hay una ANP. Entonces, pues como que no está representado ese ambiente y por lo tanto las aves de esos ecosistemas están
pues en riesgo si no se protege de forma adecuada sus ecosistemas. Y también lo mismo para la parte del sureste, que es esta parte de Amialco y de estos bosques templados que tienen una riqueza muy particular de aves y solo hay una ANP. El resto de las ANPs son de una extensión menor y se encuentran cercanas a la ciudad de Querétaro, lo cual es muy importante porque justo la ciudad representa una presión muy grande por el crecimiento de la mancha urbana, y es importante que tengamos estas áreas naturales protegidas porque de cierta forma garantiza, ¿no?, que se van a mantener estos ecosistemas. Y justo me gustaría hablar como de un par de ejemplos de zonas importantes que tenemos aquí muy cerca de la ciudad. El primero que les quiero mencionar es el bordo Benito Juárez, que es mejor conocido como el bordo del Parque 2000. Aunque no lo crean, sí tiene la categoría de área natural protegida, específicamente la categoría de zona de preservación ecológica de centro de población con subcategoría de parque intraurbano. Y aunque es un bordo relativamente pequeño, tiene una alta diversidad de especies. Se han registrado 111 especies y estas representan el 25% de las aves acuáticas migratorias que recibe el país. Y algo muy interesante de este lugar es que, pues primero está en el corazón de la ciudad, está muy cerca, es muy accesible, y como es un bordo no muy grande, las poblaciones de aves no se quedan mucho tiempo ahí. Así que si ustedes lo visitan en los meses de migración, que son los meses de invierno, pues pueden ir varias veces, digamos, con una semana o unos días de diferencia y se van a encontrar cosas nuevas porque las aves están moviéndose constantemente. Entonces es muy interesante. Si no han ido a pajarear ahí, pues les recomiendo que vayan. En segundo lugar, tengo otro embalse, que no es una ANP, se trata de la presa Santa Catarina. Si bien no es una ANP, es uno de los embalses con una mayor extensión que hay cerca de la ciudad. Cuando está en su punto máximo puede tener 227 hectáreas de extensión y tiene una riqueza muy alta de especies. Tiene 127 especies registradas y no solo la riqueza, sino la cantidad de individuos que se pueden registrar ahí es impresionante. Puede recibir centenas de pelícanos, de patos y de otras especies. Y ahí, pajarear ahí siempre es muy gratificante porque se pueden sacar listas de 40, 50 especies. Entonces, también se los recomiendo mucho que lo conozcan, a pesar de que no es como tal un área natural protegida. En tercer lugar, me gustaría mencionar el Parque Nacional Cimatario, que por supuesto es una ANP, como lo dice su nombre, tiene la categoría de Parque Nacional y cuenta con 133 especies registradas. El Parque Cimatario es muy importante no solo por este número de especies, sino porque cuenta con 180 especies de flora nativa. Es decir, es uno de los relictos que nos quedan cerca de la ciudad de los ecosistemas representativos de esta zona, que son la selva baja caducifolia y el matorral cacicable, y por lo tanto es muy importante su conservación. Y en último lugar, me gustaría mencionar Peña Colorada, que en cuestión del ecosistema que representa es muy similar al Parque Nacional Cimatario, pero no tiene la categoría de área natural protegida. Pero sí, es muy grande, tiene una extensión de cerca de 5,000 hectáreas, pero aquí digamos que no se ha hecho el mismo esfuerzo de muestreo que se ha hecho con el Parque Nacional Cimatario y por lo tanto solo hay 54 especies registradas. Y por lo mismo de que no es un área natural protegida, pues está bajo muchas presiones, sobre todo por los desarrollos inmobiliarios que se están llevando a cabo en la zona. Y aquí me gustaría hacer pues un pequeño comercial. A aquellos de ustedes que hayan usado Naturalista sabrán que en Naturalista se pueden abrir proyectos en particular. Y justo hay un proyecto que pueden encontrar con el mismo nombre, con el nombre de Peña Colorada, donde se pueden subir observaciones de cualquier cosa, de plantas, insectos o lo que quieran, pero los invito entonces que en cuanto se puedan ir y visiten Peña Colorada, hagan sus registros y los suban a este proyecto para que podamos ir aumentando el número de especies, porque como les mencionaba, el ecosistema es muy similar al del Parque Cimatario, por lo tanto, podríamos pensar que el número de aves que debe haber ahí debe ser igual, como rondando los 120, 130 especies.
Entonces hay mucho trabajo por hacer para registrar a todas las especies que viven ahí. Y bueno, en cuanto a las perspectivas de conservación que hay para las aves en el estado de Querétaro, pues creo que desde el punto de vista gubernamental, las áreas naturales protegidas son una de las principales estrategias que se usan, pero hay varios otros ejes de acciones que se pueden llevar a cabo tanto a nivel gubernamental como las instituciones y nosotros como población en general, que son muy importantes para la conservación de las aves, y los resumo en 4 ejes principales. Primero está la protección de la vegetación natural, que es justo lo que les mencionaba con Peña Colorada. Es muy importante que sigamos, que nos aseguremos de proteger estos relictos de vegetación que aún nos quedan, porque son pues el refugio, el último refugio, ¿no?, que queda para estas poblaciones nativas. Y a la par de esto, pues está la reforestación con especies nativas de flora, y esto no solo es en lugares que han sido deforestados, sino dentro de la misma ciudad, en parques y también en zonas periurbanas y en zonas agrícolas. Es muy importante que usemos especies nativas porque justo son estas especies de árboles y de plantas nativas las que proveen de los recursos para los que están adaptados las especies nativas. Si por el contrario colocamos especies que no son nativas de esta área, pues lo que hacemos es atraer especies invasoras. Por ejemplo, si colocamos eucaliptos, estos atraen a especies invasoras como las cotorras, que les encanta anidar ahí. Entonces, justo elegir las especies correctas para reforestar es muy importante para las aves. Y esto se conecta también con el tercer punto, que es el control de los animales ferales, lo cual incluye a perros y gatos, tanto callejeros como domésticos, que se les deja vagar por el mundo. Pues estos son una amenaza muy grande para las aves, sobre todo los gatos. Y también hay que controlar las especies exóticas de aves como tal, como la misma cotorra que les mencioné, los estorninos y los gorriones europeos, que también son bastante competitivos y desplazan a las especies nativas. Y finalmente es lo que les mencionaba con el tema de las categorías de riesgo. Es muy importante no apoyar el tráfico de fauna silvestre porque afecta, como les mencioné, a guacamayas y loros, pero también a varias otras especies de aves, porque pues son animales muy llamativos, son muy bonitos, y por lo tanto son vulnerables a este tipo de prácticas, y es muy importante que todos pues apoyemos a que se detengan estas prácticas, ya sea pues concientizando o denunciando cuando seamos testigos de este tipo de acciones. Y bueno, pues ya voy a pasar a la última parte de la plática, que es, muy brevemente me gustaría hablar de pues cómo podemos hacer para identificar aves, porque pues es algo muy divertido, muy satisfactorio. Y para poder comenzar a identificar a las aves, lo primero que hay que hacer es observar, ¿no? Y pues, ¿qué observamos de una ave? Hay ciertas características externas que tienen todas las aves, digamos como su anatomía o cómo podemos regionalizar las partes de su cuerpo, y es muy importante conocerlas para poder pues comunicarnos entre nosotros correctamente y además entender la bibliografía que hay al respecto, ¿no? Todas las aves tienen un plumaje que se divide en secciones, y justo las coloraciones que tienen esas secciones pues van a ser específicas en cada especie. Y otra cosa muy importante, además de pues aprender un poco de anatomía, es importante pues que investiguemos un poco sobre las clasificaciones generales de las aves, y me refiero a nivel de orden y a nivel de familia. Los órdenes y las familias, pues yo diría que es un poco cuestión de práctica, como de seguir observando y de seguir practicando, y a medida que lo haces te vas familiarizando con las características de cada uno de los grupos. Los órdenes, como son grupos bastante generales, creo que son fáciles de identificar. O sea, creo que todos podemos saber cuando se trata de un colibrí o cuando se trata de un carpintero,
Entonces nada más es cuestión de que pues te empieces a familiarizar con los nombres, porque en realidad la categorización de las especies pues ya la tenemos un poco intrínseca, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es un loro, o cuando se trata de algo similar a un canario o de una garza, ¿no? Nada más es cuestión de práctica. Y para esto creo que hay varios recursos de los que nos podemos hacer. Primero están las guías de identificación. Estas son las más famosas, la Peterson, la Sibley, que es mi favorita, la de National Geographic y la Kaufman. Esas son las guías más famosas. Lamentablemente todas son guías editadas en Estados Unidos y que hablan de aves de Norteamérica, que si bien incluyen muchas de las especies mexicanas, pues muchas otras quedan fuera, sobre todo por esta separación de la que les hablaba del neártico y neotropical. Pues estas guías a lo mejor incluyen todas las neárticas, pero dejan fuera a las neotropicales. Así que si empiezas a pajarear en Chiapas o en Yucatán, pues a lo mejor no van a estar incluidas en estas guías. Y para eso, pues están otras alternativas que son guías de campo específicamente diseñadas para sitios de México en particular. Por ejemplo, aquí puse esta guía que es de aves comunes de la Ciudad de México, que fue editada por la Conavio y por Bruja de Monte. Y esta está muy padre porque incluye específicamente las especies que podemos encontrar en la Ciudad de México y pues para el caso nos sirve bastante bien para Querétaro. Y hay otro tipo de guías que son como más concisas, como este tríptico de la Conavio, que también incluye aves de la Ciudad de México. Está muy padre. Si alguna vez tienen la oportunidad de conseguirlo, pues no lo duden. Las ilustraciones están muy bonitas. Y si no tenemos este tipo de guías físicas, hay otros recursos que son las aplicaciones de identificación. La aplicación para identificar aves por excelencia es Merlin, porque tiene muchas funciones muy, muy padres. Primero, pues está que te puede identificar una foto y usa pues ciertos algoritmos de reconocimiento para mostrarte las especies más parecidas. Esto pues no siempre funciona porque hay especies que son muy similares entre sí y a veces es difícil tomarles una buena foto, pero si no tienes una foto tiene otras opciones, como es esto que se ve aquí en la parte inferior derecha. Es una función en la que tú puedes describir el ave que viste en términos de su tamaño, de su color, de lo que estaba haciendo y de dónde la viste, y la aplicación te muestra una lista de posibles candidatos y ya tú puedes como juzgar cuál podría ser el más parecido. Y si no quieres usar ninguna de estas dos, pues como tal la app consta de un catálogo de especies. Hay diferentes paquetes que puedes bajar. Por ejemplo, puedes bajar el paquete de todo México o del centro de México o del sur y te va a mostrar el catálogo completo de especies y eso es bastante interesante explorarlo porque te permite conocer la diversidad que hay, por ejemplo, de un género o de una familia. Otra app que está relacionada con Merlin, porque las dos son de la Universidad de Cornell, es eBird. eBird como tal no cuenta con un catálogo, pero es la app por excelencia para realizar listados. Entonces tú puedes entrar y comenzar a hacer tu listado cuando vayas a observar aves y es muy útil para las identificaciones porque si tú tienes activada la localización geográfica en tu celular, te puede mostrar específicamente la lista de aves que han sido registradas en tu zona y así pues puede ser mucho más fácil la identificación porque descartas todas aquellas que no se encuentran en la región. Y otra app que la verdad yo no uso, pero también es muy buena, es Audubon. Esta, lo bueno que tiene es que en la misma aplicación están integradas las dos cosas, tanto el catálogo de las especies como la función de poder hacer un listado, y pues es muy parecida, ¿no? También puedes entrar a ver los detalles de cada especie, su distribución, fotos y cosas así. Entonces está bastante padre. Y pues por supuesto, esto ya no lo puse aquí, pero Naturalista. Naturalista es una excelente herramienta porque pues tú puedes entrar y puedes ponerle que te muestre las aves que han sido registradas en Querétaro específicamente o en la zona que a ti te interese y pues te va a mostrar las aves que han sido registradas y eso te puede ayudar a identificar algo que hayas visto.
Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, un comentario. No sé. Bueno, antes de eso me gustaría hacer dos comerciales. El primero es que al rato a las 5 de la tarde vamos a tener una sesión de identificación en Naturalista, así que si quieren unirse, pues vamos a estar aquí respondiendo dudas y hablando un poco de cómo es el proceso de identificar en Naturalista y en general cómo hacer identificaciones. Y el segundo comercial es que, como mencionó Lolita al principio, Comashay tiene su propio club de avistamiento de aves, que es el Club Sinsu. Y pues en cuanto se normalice la situación de la contingencia, vamos a reanudar las pajareadas mensuales que teníamos planeadas para que pues sigan a Ecomashay en sus redes sociales y se enteren de cuándo vamos a estar realizando esas pajareadas, y si les interesa, pues se unan para que conozcan a estas especies queretanas en persona. Y pues ya, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, hay un comentario, Lili. Muchas gracias, antes que nada, por tu excelente presentación. Hay un comentario de Álvaro Rojas que dice que está muy buena tu presentación. Gracias. Y obviamente yo me gustaría, aprovechando que el grupo está nutrido y que podemos contar con un aporte más rico en comentarios, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes que están ahorita participando en este taller al conectarse o encontrar este tipo de biodiversidad en el estado? O sea, ¿qué experiencias han tenido conectar con las aves aquí en el estado o en la ciudad? A quien quiera participar. ¿Nadie? Bueno, y me surgió una duda. Al también notar que algunos de ustedes a lo mejor como tal llevan ciertas interacciones en su formación estudiantil, ¿cuáles han sido la tendencia o cuál es la participación de ustedes como jóvenes en este tipo como de proyectos de identificación, no solo de aves, o sea, de otras especies? ¿Qué notan en cuestión de intereses? O sea, ¿a ustedes en qué les gustaría intervenir socialmente para aportar a la educación ambiental? No sé, también eso me gustaría que me compartieran. Pati HP tiene una pregunta, Lili. ¿Qué hacer con las aves exóticas? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Creo que es un tema bastante polémico. Pues puede ser bastante complicado tratar con las especies exóticas, principalmente porque pues son seres vivos, entonces hay que tenerle cierta consideración, cierto respeto, pero pues creo que hay formas en que se pueden controlar de forma como respetuosa, o sea, sin tener que como tal recurrir al exterminio, sino digamos que cortándoles esas condiciones que los hacen ser tan exitosos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las palomas domésticas, pues estas anidan en cualquier cornisa y cualquier estructura como de los edificios y las iglesias y todo eso. Entonces creo que, por ejemplo, una medida que se puede tomar es restringirles el acceso a esos espacios. En el caso de las cotorras, pues como mencionaba, se ven atraídas por especies invasoras de árboles. Entonces, pues asegurarnos de que nuestras ciudades tengan especies nativas y no ese tipo de árboles como los eucaliptos. Y pues finalmente no alimentarlos, que es algo que mucha gente hace, sobre todo en el caso de las cotorras. Como son pues animales llamativos y bonitos, pues hay mucha gente que los alimenta, que los defiende. Entonces sería como importante concientizar a la población en general de que estas aves pues tienen un impacto negativo
Y además, muchos de estos loros son escapados del cautiverio. Entonces, igual si trabajamos en esto del tráfico ilegal de especies y en que la gente pues se haga responsable de sus animales en cautiverio, pues podemos evitar que vuelvan a suceder estas cosas. Quizás es muy difícil controlar una población que ya está establecida, pero podemos aprender de los errores pasados y evitar que más especies caigan en esta situación de ser exóticas. No sé si contesté. Tenemos otra pregunta aquí de parte de Ricardo, Lili, que si conoces algún recurso específico para niños y niñas que permita que se acerquen a las aves, o sea, como una guía para iluminar o, no sé, cuadernillos de colorear. Ok. Sí, bueno, ahorita no me viene ninguno a la mente, pero sí he visto algunos libros para colorear y me parece que Conavio tiene algunos recursos específicos para niños. He visto libros dedicados a familias específicas de plantas, no sé si tengan algo como similar para aves, pero sí, en ese sentido no sabría decir específicamente algún recurso para niños en este momento, lo siento. Comenta Patti que sí, que gracias por tu respuesta, es un tema áspero, ¿no? El de las aves exóticas. Daniela López Villalpando nos pregunta que qué escenario tiene México en cuanto al tráfico de aves exóticas. Bueno, eso es muy interesante también. Algo que sucedió en México es que está totalmente prohibido el tráfico y el comercio de cualquier tipo de citácido mexicano, es decir, loros y guacamayas. Y esto, o sea, el hecho de que lo hayan prohibido tan tajantemente tuvo algunas consecuencias negativas. O sea, la intención de prohibirlo era buena, pero tuvo consecuencias negativas porque comenzaron a entrar al país muchas especies de otros países, precisamente porque es ilegal traficar con especies mexicanas, y es así como justo comenzó a entrar la cotorra argentina, ¿no? Entonces, digamos que las leyes están ahí, pero no se cumplen como quisiéramos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchas, bueno, la práctica sigue sucediendo con aves exóticas y con aves nativas, lo cual es peor, ¿no? Y pues yo creo que lo importante es que como población entendamos que está mal y que desde nuestro frente empecemos a combatir la práctica. Pero sí, en México tenemos un grave problema de especies exóticas. No sé. Sí, justo. Y aquí también tenemos otra pregunta, Lisbeth Pantoja. ¿Cómo podemos ayudar a que las especies no caigan nuevamente en un ecosistema que no les corresponde? ¿Y qué asociaciones? Bueno, primero sería esa, ¿no? ¿Y qué asociaciones se encargan de ello? A lo mejor no tanto como asociaciones, sino también instituciones, ¿no? Posiblemente. Sí. Pero ¿qué especie, cómo podríamos ayudar a que especies no caigan nuevamente en un ecosistema que no les corresponde? O sea, me imagino como que te refieres a especies que son liberadas o algo así. Bueno, si se trata de eso, pues a quien le corresponde todo esto de reintroducir a las especies es a Profepa y a Semarnat, y pues ellos tienen esta responsabilidad de hacerlo de forma adecuada. Algo que pasa muchas veces es que justo cuando suceden los cateos o cuando Profepa le retira este tipo de ejemplares a los traficantes, pues puede haber muchos escapes, ¿no? O sea, ha pasado varias veces que los traficantes, con tal de que no se los lleve Profepa, pues liberan a los animales, o Profepa a veces no tiene el manejo adecuado de los ejemplares, y es cuando suceden estas cosas. Pero, pues así como para responder la pregunta de cómo ayudar a que las especies no caigan, pues yo diría que es lo mismo, ¿no? O sea, que detengamos totalmente la práctica del
del tráfico ilegal. No sé si contesté. Bueno, ahorita me irán poniendo si ¿Sí? responden tu... Ah, ok. Creo que ya puse que sí. Ok. Dice Paulina Nava, ¿Ecomaché tiene alguna propuesta para concientizar a la población? Bueno, eso claramente te lo puede también contestar Lilian, porque Sí. justo es la colaboradora principal. Sí, pues. Bueno, justo tenemos el club de observación de aves, que creo que es muy importante para involucrar a la población en general en la observación de aves y en la ciencia ciudadana. Y además tenemos un programa de información en redes. Estamos sacando constantemente material de divulgación, como infografías y cosas así. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Sí, justo les voy a compartir como el perfil del grupo de Pajareadas y tú, para que ubiquen el grupo y ustedes pueden enviarnos su ¿cómo le llamamos nosotros? Su deseo de ingresar al grupo. Tienen que contestar ahí unas preguntitas que obviamente después de este taller virtual todos podrían perfectamente contestar. Y bueno, así es como lo encuentran y así es como ubicaría el grupo en sus redes sociales. Todos los que están ahí obviamente comparten material 100% sobre aves, ya sean de nacionales, internacionales, cualquier noticia que sea en referencia a la avifauna, se empieza a divulgar de esta manera y es un grupo obviamente para todos los que no solo les disfruten de avistar aves, sino que quieran empezar a aprender sobre ellas, ¿no? Entonces tenemos también otro aporte aquí, otra duda. Déjenme les comparto. Ya dejaron de ver, ¿verdad? Mi pantalla. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ya dejaron de ver mi pantalla? Sí, no estamos viendo. Ok. ¿Pero sí vieron la portada de Chinsu? No. Ok, ahorita se los pongo. Les compartí aquí esta. Bueno, mientras contesto la pregunta de Eduardo, que pregunta que si en el caso de las aves exóticas hay algún programa o acciones para su readaptación. Bueno, algo importante a considerar aquí es que, aunque son aves exóticas, pues se trata de especies o de individuos que son silvestres, ¿no? O sea, que han vivido toda su vida en libertad. Entonces, en realidad no sería lo correcto pues tratar de reubicarlas o algo así, porque son exóticas, es decir, están muy lejos de su zona de distribución natural. Así que realmente el manejo que se les tiene que dar es bastante delicado. O sea, es como ya mencioné, es un tema complicado, pero más bien lo que se tiene que hacer es empezar a controlar las poblaciones, quizá que se reproduzcan menos o quitar las condiciones que hace que sean tan exitosas. Pero como tal, así como reubicarlas o readaptarlas, creo que eso lo veo difícil. Ok. ¿Pueden ya ver mi compartir? Sí, sí. Perfecto. Este es el grupo que les comenta Lilian, en donde estamos como justo publicando todo el contenido que no nada más los invitados al grupo suben, sino también todo el material que estamos haciendo para sensibilizar la cuestión del cuidado y conservación de la avifauna local. Normalmente también aquí subimos los eventos de avistamiento y comparte la gente pues sí, lo que logra o encuentra alrededor suyo sobre aves, ¿no? Entonces también les comentaba que parte de las actividades de Ecomaché en cuestión a sensibilización y educación ambiental es pues fomentar la participación de la ciudadanía en este tipo de grupos donde pues se complementan con expertos o especialistas en especies junto con las dudas que la ciudadanía comúnmente tiene para empezar a pues sí, desmentir o desengañar ciertos mitos o cuestiones que tienen, ¿no? Entonces, pues los invitamos a
a que soliciten unirse al grupo para que puedan también ustedes disfrutar de este contenido, ¿no? Porque pues obviamente dependiendo del consumo que ustedes tengan en Facebook, va a ir facilitando su interacción en este tipo de consumo de contenido científico, porque Facebook pues, también funciona con algoritmos y entonces si ustedes buscan, comparten o fomentan este tipo de información, pues cada vez más va a ser evidente que les va a aparecer y les van a seguir surgiendo, no sé, como dudas o van a poder compartir también ustedes material. Y ya. Nancy Janet tiene también ahí un aporte. Me comenta que en esta cuarentena se ha visto mucho que las personas liberan a sus aves porque ya supieron que era en el cielo. Esto pues causa desequilibrio en el ecosistema o mueren. Si aún así alguien quisiera liberar su ave, ¿hay alguna manera responsable para hacerlo? ¿O solo está la opción de no liberar aves domésticas? Sí, sí, yo también vi este tipo de publicaciones y videos de gente liberando aves. La verdad es que yo diría que no hay una forma responsable de liberarlos. O quizá podría ser, pero en condiciones muy particulares. La verdad es que la mayoría de las aves que están en cautiverio, pues de alguna forma pierden la capacidad de sobrevivir en libertad. Entonces, yo siempre digo que lo mejor que puede pasar es que esa ave se va a morir y lo peor que puede pasar es que se establezca y que, como ya vimos, forme poblaciones dañinas, ¿no? Entonces, realmente creo que la mejor opción es, primero, no tener aves, pues, víctimas del tráfico ilegal. Es decir, si quieren tener un ave, pueden tener un agaporni, hay muchas aves que se pueden tener de forma responsable, que provengan de fuentes legales, pero pues evitar a toda costa, ¿no? Ser consumidores de especies que son silvestres y ya si ya tienes una, pues hacerte responsable de ella y no liberarla. Creo que eso sería lo mejor, lo más responsable. Bueno, en caso de que no existiera alguna otra pregunta que hacerle a Lilian, agradecemos sus comentarios. Pati H. dice que gracias por la plática y la iniciativa. Y Paulina Nava también dice increíble, gracias. Pues nuevamente invitarlos a formar parte de Pajareras del Cinzo, donde ya tenemos incluso miembros como Brújula de Aves y Biopic, que son miembros activos del grupo, del club, y obviamente también colaboradores súper especiales para nosotros. Luis Alberto tiene una pregunta: ¿será realmente significativa la cuarentena humana con las aves? O sea, ¿que realmente les ayude o son puros buenos deseos? No sé si entendí bien. ¿Te refieres a que nuestra ausencia en el exterior les ayude a las aves? ¿O no entendí muy bien? Si te refieres a eso, pues creo que sí se está notando que pues tenemos un impacto negativo. O sea, toda nuestra actividad, todo el bullicio que generamos en las ciudades y en los ecosistemas, pues sí afecta a los organismos. Pero creo que pues eventualmente vamos a volver a las actividades normales, entonces no sé qué tan positivo pueda ser, sobre todo porque esto va a durar pues relativamente poco tiempo, ¿no? No sé si a eso te referías. Hola, sí, justo a eso me refería. Y también como que tenía un poco la inquietud de pensar que acabando la cuarentena todos vamos a querer salir como a la naturaleza y todo ese rollo. Y no sé si al final sea un impacto más negativo que positivo, no sé si me explico. Sí, claro. Sí, creo que al final, cuando todo se normalice, pues la gente va a estar como ansiosa de viajar, de salir y eso, ¿no? Y pues siempre tiene un impacto nuestra presencia y sería como, pues tratar de hacerlo de la forma más responsable posible, ¿no? Creo que hay formas responsables de hacer turismo, pero pues hay que tener cuidado, tal vez sería bueno no dejarnos llevar por este impulso que todos vamos a tener de querer salir y tratar de quizá como alargarlo en el tiempo para que no reciban tanto impacto los ecosistemas de un solo golpe, ¿no? Pero sí tienes razón.
seguramente eso es lo que va a suceder. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por el momento ya no han escrito, Lili. Te agradecemos nuevamente desde parte del grupo de trabajo de Comashay tus aportes, tu entrega y tu pasión por justo este tipo de actividades en las que nosotros nos sentimos muy contentas y contentos de tenerte como colaboradora. Y obviamente abrir la invitación a todos ustedes que estén en este grupo y que también deseen tener esta participación, integración justo, no sé, compartir sus proyectos con nosotros, pues también estamos abiertos a escuchar y a ver sus propuestas académicas. Pregunta uno de los participantes, ¿cuál es tu ave favorita? Qué buena pregunta. Bueno, es una pregunta difícil. Mi ave favorita es el alcaudón verdugo, o Lanius lodovicians. Tal vez no todos lo conozcan, es un ave blanca con gris, es pequeña y es muy, bueno, me gusta mucho porque es muy inteligente y usan herramientas para alimentarse. Como son depredadores, pero no tienen así como un pico, unas garras así tan poderosas como un rapaz, entonces se valen de algunas espinas o alambres para poder destazar a sus presas, y eso está muy interesante. Me gustan mucho porque son como, tienen una apariencia tierna, pero son bastante poderosos, yo diría. Por eso es mi ave favorita, pero me gustan todas las aves. Y justo por eso les reitero la invitación de que vengan a pajarear, porque solo saliendo al campo es como puedes apreciar a las aves, su comportamiento, y es muy enriquecedor. Entonces sí, únanse al club. Sí, y justo parte de alentar estas buenas prácticas sobre convivir armónicamente con la naturaleza y la biodiversidad es buscar este tipo de actividades que tengan como la responsabilidad de invitar a la sociedad a que lo haga con respeto, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísimos grupos especializados en ecoturismo y obviamente con fines más lucrativos, pero también hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que buscan tener el menor impacto en estas zonas, pues, áreas naturales protegidas y demás parques. Y obviamente pues eso también los ayuda a ustedes a que conozcan de otro modo y con otros ojos pues su estado. Y pues por nuestra parte les agradecemos mucho su presencia en este grupo, los invitamos a seguirnos en redes sociales y estar al pendiente de todas las actividades que realizaremos durante el año. No solo participamos en esta campaña de Red Naturalista, también tenemos muchas otras jornadas que también son de participación ciudadana y obviamente también reiterar el agradecimiento a Lilian, que fue nuestra tallerista del día de hoy, y mañana tenemos también un taller virtual para conocer sobre insectos, ¿no? Y especies de insectos para que también, por favor, no pierdan la liga con la que hoy ingresaron, les va a servir igual para mañana a las 10 de la mañana.